Hola a todos, soy Clara. Empezamos con el programa de cartas de Carles Enric, donde recordar que podéis enviar vuestras cartas con vuestras historias personales, lo que estáis viviendo, cómo veis la gestión del gobierno actual, si queréis hablar de la oposición, si queréis hablar de lo que está ocurriendo en España, de la política, de todo lo que vosotros sintáis. Recordad que lo podéis hacer compartiendo vuestras cartas a confirmadolamoncloa@gmail.com y que también os animamos a que enviéis vuestras cartas tanto a los diputados y senadores aquí en España como al Parlamento Europeo, a los eurodiputados, a la Comisión Europea, a Merkel como presidenta de la Unión Europea, también al Defensor del Pueblo y al Defensor del Pueblo Europeo. Os quiero dar las gracias por todas vuestras cartas, quiero dar las gracias por todos los comentarios en YouTube, también por todos los oyentes y con eso pues ya podemos empezar con la siguiente carta. Tenemos una carta de María José de la Comunidad Valenciana que nos comenta que tanto Unidas Podemos como Pablo Iglesias en sí están siguiendo su ruta, la que ya tenían desde un principio y para la cual necesitaban a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez justamente el que decía que no iba a pactar ni con Unidas Podemos porque decía que él no iba a poder dormir tranquilo por las noches si pactaba con Pablo Iglesias, al igual que tampoco podrían hacerlo el 95% de los españoles. Estas son palabras de Pedro Sánchez. También dijo Pedro Sánchez que cómo iba a ser posible tener una coalición entre PSOE y Unidas Podemos cuando Unidas Podemos con Pablo Iglesias estaba defendiendo el referéndum en Cataluña y la libertad de los presos políticos tal como los llaman los desde Unidas Podemos. En cambio, él decía en ese momento que no eran presos políticos y que cómo se entendía un gobierno en el que la mitad del gobierno pensaba que habían presos políticos y que había que hacer un referéndum sobre la independencia en Cataluña y la otra mitad defendiendo lo contrario. Obviamente habrán visto que de lo que se dijo a lo que se dice ahora no tiene nada que ver, como mínimo por parte de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias ha seguido en lo que dijo y no ha cambiado de opinión en ningún momento, obviamente. También dijo que no iba a pactar con los independentistas, que en ningún caso se podía gobernar dependiendo de los independentistas. Ya vemos cómo está la situación. Y tampoco iba a pactar con Bildu. En la entrevista se vio en la que Pedro Sánchez repitió que cuántas veces tenía que repetir que no voy a pactar con Bildu, no se va a pactar con Bildu. ¿Y qué ha acabado haciendo? Pactar con Bildu. Nos comenta María José que tanto Bildu como los independentistas como Unidas Podemos todos están siguiendo su ruta gracias a Pedro Sánchez. Ese Pedro Sánchez que es un mentiroso, que es un traidor, tanto a los españoles en general como a sus propios votantes. Porque los votantes, muchos, justo antes de las elecciones del 9 de noviembre del año pasado, del 2019, se les dijo por activa y pasiva, y también todo el 2019, que por eso se convocaron las elecciones de noviembre, que no iba a pactar con Bildu, que no iba a pactar con independentistas y que no iba a pactar con Unidas Podemos. Nos comenta también que se siente desprotegida y olvidada, que cada día hay una ley, una norma, una decisión, un decreto que no está realizado para ayudar o proteger a los ciudadanos, sino al contrario. También que cada día este gobierno nos venden y nos arruinan sin compasión. Nos venden a cambio de votos para presupuestos, a cambio de votos para aprobar leyes que no nos favorecen a los españoles. Les favorecen a ellos, al gobierno de Sánchez, para mantenerse y postergarse en el poder. También nos comenta que cómo duerme Pedro Sánchez,
Duerme tranquilo con todos los fallecidos por el COVID-19, por la ruina a la que nos está llevando económica, por toda la democracia que está atacando él mismo desde el gobierno y que permite que también los integrantes del gobierno ataquen. A Pedro Sánchez le importa más su valioso sillón que tener honestidad y honor tanto como español y presidente de España. Todo por el poder. El poder corrompe. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Luego, María José también nos comenta que estamos en una situación dantesca, en la que hay muchos negocios cerrados, empresas en quiebra, autónomos desahuciados y las colas del hambre. Y esto solo está empezando. Porque realmente la economía aquí ahora no está bien. Y dependemos de Europa. Y de momento los fondos, como pronto, tal vez lleguen a mediados o finales del 2021. Y yo lo entiendo. Al fin y al cabo, si tú pides un préstamo, un dinero que no son 10 euros, que son millones y millones y millones, han de haber unas condiciones, ha de estar todo muy claro y todos los que colaboran en la Unión Europea tienen que verlo claro. Y no solo lo tienen que ver claro, sino que tienen que tener confianza. Es un dinero que se tiene que devolver, es un dinero que se tiene que invertir bien. Y yo no creo que desde Europa estén viendo muy bien lo que se está haciendo actualmente. María José también nos comenta que una cosa es fallar una o dos veces, pero que cuando se falla tantas veces que ya no es creíble, que hay un plan detrás. Y que Pedro Sánchez pues lo que está haciendo es saldar las deudas a las que se ha comprometido para poder seguir en el poder. Y que esto es descorazonador. Y yo te entiendo, y creo que muchos oyentes también. Estamos siendo vendidos como si fuéramos cromos. También nos comenta que la oposición está mirando hacia otro lado. Entonces, vuelvo a repetir como hice en otro programa. ¿Dónde está la oposición? Por favor, tienen medios a su alcance. Pueden ir a los tribunales. Pueden votar en contra de lo que no consideren adecuado. Pueden llevarlo al Constitucional. Pueden llevarlo a los tribunales si son leyes que no son necesarias de llevar al Tribunal Constitucional. Pueden llevarlo a Europa si hace falta. Pedir que vayan a las comisiones me refiero a las del Congreso, que se expliquen, que motiven, pedir la documentación necesaria, pedir esa documentación de que el virus estaba ya en enero y no se dijo nada, no se hizo nada. Muévanse, hagan algo. También nos comenta María José que, la ley CELA, la de la educación, que es una ley discriminatoria, que vulnera el derecho de los padres a elegir el centro escolar para sus hijos, que es un ataque directo a la democracia, y yo les agrego, y a la Constitución española, que es que esto es un derecho que está recogido ahí. También que nos comenta que, que las personas que vivimos en comunidades autónomas que son bilingües, que esto lo sufrimos desde hace tiempo, porque es imposible realmente elegir la lengua vehicular de sus hijos, que es un derecho que tienen. María José quiere dejar claro que en ningún momento está diciendo que se nieguen a aprender la lengua de la región, pero sí que opina que se deben ofrecer opciones, respetar los derechos de todos, que esto es una democracia. También es verdad, nos comenta, que los niños con problemas de aprendizaje que necesitan el castellano ya prescrito por un médico para poder avanzar en ese aprendizaje, y que en cambio les obligan a estudiar en una lengua que no es suya, y esto les agrava el problema de aprendizaje. Y esto es muy importante, porque al final es la educación, y la educación se forma ya desde edades pequeñas, y si no puedes ir formando y tienes además un problema de aprendizaje y además te ponen la lengua que no es tuya, que yo no digo que no la aprendan, y tampoco es lo que está diciendo María José, sino que te faciliten para ponerte al mismo nivel y que además aprendas la otra lengua.
También nos comenta que se está borrando el español de las calles y también de la administración. También se está eliminando de la administración porque dicen que el español ya se habla en las calles, esto es lo que se les dice, y porque así es una manera de proteger las minorías, esa lengua cooficial. Luego también nos comenta que una cosa es proteger una lengua y fomentarla, y otra cosa es excluir, prohibir, discriminar a otros hablantes y vulnerar sus derechos lingüísticos. Y eso es una cosa que es fundamental, que lo tenemos en la Constitución y que no se puede permitir. Y con la ley CELA esto se agrava, porque si en las comunidades autónomas que ya eran bilingües se vulneraban derechos lingüísticos en algunas de ellas, entonces ahora con la ley CELA que quita el español como la lengua vehicular, si sin la ley CELA ya costaba poder aprender ambas lenguas, cuando por ejemplo en Cataluña se daba en colegios públicos 2 horas a la semana de castellano, pues ahora si se quita como lengua vehicular, a ver qué ocurre. También nos comenta que quiere dar ánimo a los oyentes y también que les anima a escribir cartas. Gracias María José por tu carta, entendemos tu situación. Creo que nos podemos sentir muy identificados con ella y también los oyentes creo que también lo harán. Y te animo a que lo compartas con la Unión Europea y con Europa. Luego tenemos otra carta de Maite que nos comenta que estamos viviendo una situación esperpéntica, que comparte los miedos de las otras cartas y que quiere añadir un tema que considera que tal vez es exagerado, pero justamente lo añade porque pues tal vez ese temor exagerado se le disipa. Nos comenta que si podrían amañar las próximas elecciones para perpetuarse en el poder, tal como dijo Pablo Iglesias en el Congreso a los populares de que nunca volverían a gobernar. Maite hace una reflexión diciendo que cuando lee las noticias de Estados Unidos del software Dominion que se usa en Venezuela, de Indra relacionado con el software Dominion, se pregunta si aquí sería fácil realizar fraude. También lo comenta porque en correos está el amigo de Pedro Sánchez que él mismo colocó, también porque Indra forma parte del proceso electoral y porque Pablo Iglesias está en el CNI, desde que Pedro Sánchez lo colocó aprovechando el primer estado de alarma. Entonces, Maite, yo lo que sí que puedo comentar es que yo sí que he leído que mucha gente está preocupada sobre si volverán a haber elecciones libres en España. En cuanto a fraude, pues yo no he estado en una mesa. Sí que he leído mucha gente que comenta que entre los interventores y todo esto, que no es tan fácil amañar a unas elecciones. Pero claro, yo la respuesta no te la sé decir. Sí que animo a que si alguien sabe cómo funciona el sistema en las mesas, lo ha vivido de primera mano y nos sabe explicar y nos lo quiere comentar, estaremos encantados de compartirlo y así también poder responder un poquito mejor a la carta de Maite. Con esto quiero dar las gracias a la carta de Maite, en la que ha expresado un temor que ella tenía y que creo que hay más gente por ahí que debe tenerlo. Y una vez más, les animo a todos a compartir sus cartas con nosotros y también con la Unión Europea y Europa y el Defensor del Pueblo de aquí y de Europa. Recuerden que aquí pueden enviar las cartas a confirmadolamoncloa@gmail.com y en el asunto si pueden colocar cartas a Carlas Enric. Hoy me despido de vosotros con una frase que creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha olvidado o quizás nunca ha tenido en cuenta o se ha pensado que no hace falta, que es la cita de Abraham Lincoln: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo.